Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué es eso del cuello de botella cuando hablan respecto a las computadoras. Por ejemplo, se refiere generalmente a que una parte del sistema limita el rendimiento general, impidiendo así que otros componentes funcionen con su máximo potencial. Este término se utiliza generalmente para describir una situación donde la capacidad de rendimiento de una parte del sistema es mucho menor que otros componentes, creando así un embotellamiento en el flujo de datos para hacer diferentes tareas. Aquí estarán intervinientes varios recursos, varios elementos del hardware. Si podríamos ejemplificar, por ejemplo, aquí lo que tendríamos por esta imagen que podríamos visualizar, tendríamos en primera instancia una tarjeta de video, una memoria RAM y uno que sería un disco de almacenamiento. En este caso es un SSD, un disco de estado sólido, así se llama en traducción. Y aunque en el fondo no es un disco, pero generalmente estaría traducido así. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere con el cuello de botella? Hagamos cuenta que tendríamos una tarjeta de video muy buena aquí, pero una memoria RAM que tiene poca capacidad y poco, por ejemplo, en este caso, la capacidad de poder responder, lo que lo llamamos nosotros pocas gigabytes. Y similarmente la capacidad de escritura y lectura de este disco de estado sólido, si es muy poco, entonces no vamos a poder realizar una tarea de manera en la cual estén en armonía los tres componentes básicos. Si lo podemos poner de la siguiente forma, hagamos cuenta que estoy jugando Fortnite o algo así. Entonces, tengo muy buena tarjeta de video, así que estoy jugando de manera fluida, pero resulta que tengo solamente 4 gigas de RAM, entonces está trabajando al 100% y necesito más, necesito no 4 gigas de RAM, por lo menos 8 o 16 gigas. Así que en lugar de que me esté dando un buen rendimiento, puede que esté un poco más lento el juego y lo demás. De manera similar, el de escritura y lectura del disco de estado sólido, o puede ser un disco tradicional duro, un HDD. Entonces, también se puede hacer más lento el nivel de respuesta que necesitamos, mucho más aún cuando va a manejar una gran cantidad de datos, cosas como esas, lo que constantemente estaría guardando y recuperando información. Así que de gana va a servir que tenga una buena tarjeta de video si los demás están produciendo cuello de botella. Y estas variantes se pueden cambiar. Si vemos en la imagen de la parte derecha, los tres están en equilibrio. Buena tarjeta de video y la memoria RAM va de acorde a la capacidad de la tarjeta de video y viceversa también, o en este caso de manera equilibrada, también el disco de estado sólido va en concordancia a los dos anteriores. Buena, que sería una buena capacidad de lectura y escritura. No significa que los tres componentes tienen que ser buenos, significa que tienen que ser equilibrados. Hagamos cuenta que tengo un Pentium 4, voy a necesitar para el Pentium 4, porque el procesador tiene mucho que ver, pero aquí estamos ejemplificando solo con tres cosas. Entonces, si tengo de esas computadoras que disponían de Pentium 4, cuatro memorias de RAM, es bastante bueno para ese tipo de procesador. Y por ejemplo, un GTX, un 1050 es muy bueno. Y en lugar de esto, un disco, los tradicionales, el HDD, entonces de los que giran, eso también sería bueno. Entonces está equilibrado los tres y el juego o la acción que vaya a hacer van a ser de manera simultánea, o sea, de manera que ninguno de ellos produzca un cuello de botella para las diferentes actividades o acciones que vayamos a hacer. Pero depende esto mucho de las tareas que realizamos. Por ejemplo, si necesito para videojuegos, necesito que la tarjeta de video sea en equilibrio con los demás componentes, pero si voy a necesitar para hacer una edición de video o utilizar After Effects o cualquier otro programa que requiere mucha memoria RAM,
aunque tenga una buena tarjeta de video y tenga un buen disco de estado sólido, la memoria RAM va a producir el cuello de botella. O viceversa, tengo mucha memoria RAM y un DDR5, una buena tarjeta de video, un RTX, hagamos cuenta, un 3090, pero en lugar de tener un disco de estado sólido, tengo un HDD, un disco que gira, los tradicionales, y es de una versión muy anterior que tarda bastante en lectura y escritura. Y cuando trabajamos en programas como After Effects o 3ds Max o Blender, cosas así, muchas veces el renderizado, cosas que necesitamos manejar, se produce lectura y escritura, necesitan proxies, cosas como esas. Entonces, el que va a producir cuello de botella, pues no sería la memoria RAM, que tendríamos muchísimo, ni siquiera la tarjeta de video. Lo que va a producir el cuello de botella sería el almacenamiento. Y así simultáneamente. Entonces, si tendría muy buen almacenamiento, más el último, las últimas tecnologías en cuanto a almacenamiento de lectura y escritura muy rápida, igual que la memoria RAM, tendría 120 gigas de RAM DDR5, pero mi tarjeta de video sería una GTX, una 1650, algo así. Entonces, el que va a producir cuello de botella es la tarjeta de video y los demás no van a estar muy fluidos. Entonces, como vemos aquí, necesitamos que ambos sean muy equilibrados. Cuando nosotros disponemos así de los recursos, tanto el CPU, la memoria, el disco de almacenamiento y la tarjeta de video tienen que estar perfectamente acorde a la actividad que vamos a hacer. Entonces, todos esos tienen que estar equilibrados. Por eso muchas veces compramos elementos de la misma generación. Si voy a comprar un Intel, un i7, por ejemplo, de 13ª generación, pues la memoria RAM sería conveniente que sea un 32 por lo menos gigas, pero DDR5, y vemos aquí la velocidad de escritura lectura en este caso. Y también necesitaríamos que el disco en más que lectura y escritura, aquí también lo realiza, pero esto es memoria RAM, entonces la velocidad del mismo, aquí predomina la lectura y la escritura. Por lo tanto, también tiene que ser esto muy veloz y la tarjeta de video de acorde a ello. Entonces, la clave es encontrar el equilibrio según la actividad o tarea que vamos a hacer. Si voy a necesitar mucha memoria RAM, entonces podría poner 120 si voy a trabajar con Premiere Pro, After Effects o 3ds Max o Blender, cosas como esas, necesitaría mucha memoria RAM. Entonces, eso lo va a equilibrar el resto de los componentes. No significa que todos van a ser, por ejemplo, esto de 32, no tiene por qué serlo en relación a este procesador. Por eso depende de la tarea que vamos a hacer. Pero si va a ser un videojuego, entonces la tarjeta de video, estos que vienen ya con inteligencia artificial, ayuda muchísimo a solventar el cuello de botella. Así que todos estos elementos tienen que ser perfectamente equilibrados. No podemos poner de generaciones anteriores. Hagamos cuenta que tengo este procesador muy bueno, pero mi memoria sería de 4 gigas y DDR4, DDR3. Entonces no va a tener sentido, no va a trabajar al 100% mi procesador, ni va a trabajar al 100% mi tarjeta de video, e incluso va a ser un poco más dificultoso para trabajar con el almacenamiento. Entonces eso se tiene que tener en cuenta. E incluso no olvidemos que si todos estos elementos están perfectamente equilibrados, pero el internet o la velocidad de internet es muy lenta y estoy comenzando a trabajar con inteligencia artificial, recogiendo información de APIs, todo ello, entonces tampoco va a tener sentido. Necesitamos un internet de acuerdo a las actividades que vamos a hacer. Entonces, el cuello de botella, para evitar el cuello de botella, tendríamos que incluso con este mismo programa venir y ver cuál está 100% lleno. Por ejemplo, aquí el que más está lleno en este instante sería la memoria RAM. Entonces, de todos estos, lo que me convendría sería aumentar un poquito la memoria RAM según la actividad que voy a hacer. Si esto es lo que estaría todo al 100%, entonces me convendría tener una nueva tarjeta de video
que vaya de acuerdo al procesador, a la memoria RAM, a la capacidad de almacenamiento, de acorde a ese. Si todos estos componentes están muy bien, pero estoy utilizando un Intel i7 de cuarta generación, entonces el que tengo que cambiar sería el CPU, no cambiar los demás, están perfectamente coordinados.